Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal junto a Ignacio Briones esta semana con un querido amigo de la casa, economista, doctor en economía, profesor titular de la Universidad del Desarrollo, ex economista jefe de la OECD, el economista, como decía un ex ministro de Hacienda de... ¿Cómo era de apellido complejo? De Klaus. compuestos, Compuesto eso. Klaus Schmidt. Oye, pero yo quiero complementar los pequeños de Klaus, que no solo es un gran profesor y economista, sino que es de los mejores economistas de Chile. No, por favor. Y sí, le vamos a poner colorado a Klaus. No, No ya solo de estoy amistad. colorado. En la lista de los académicos más citados en publicaciones, corrígeme, pero tú estás en el top 3, ¿no? ¿De Chile? Sí. De los chilenos citados afuera, ¿Qué es lo que vale? junto con Caballero, Sebastián No, Edson. ahí no soy top 3, ahí soy creo que el quinto, Ya está. porque Ah, ahí no, se ahí no, incluye entonces ahí Ricardo no. Caballero y Sebastián Edwards, y después domésticamente han publicado más que yo Eduardo Engel y José Gregorio. Ya, Después pero vengo está en yo. ese grupo de Grandes excelencia, así economistas. que... Oye, y además, vamos a hablar de eso al final, pero un atributo menos conocido de Klaus es que es un gran lector. De hecho, él publica a fin de año un balance de sus lecturas que es una cantidad impresionante, 80, Sí, 90 libros. las manda, bueno, un Todos regalo. sus libros, todas sus lecturas de economía, de narrativa, de ficción, en fin, de actualidad. Y es muy interesante, digamos. O sea, no solo por todo lo que lee, sino por el ejercicio de compartirlo, y a todos los que nos gusta la lectura es una Oye, gran Y orientación. además, ya que estamos en esa presentación, yo creo que un economista atípico, porque, corrígeme, Klaus, pero al menos como yo lo veo, es muy liberal en la mirada económica, cosa que yo concuerdo, pero tiene una vida interior muy profunda en el budismo y también una preocupación muy profunda por el medio ambiente. Es una mezcla curiosa, a veces no se da muy seguido. Gracias, estimados amigos y colegas, y gracias por recibirme acá en este programa. Oye, quería partir con lo más contingente, tu última columna. Tú eres columnista del diario El Mercurio, y que varias de las columnas son bien notables tus columnas porque se nota tu beta académica profesional, ¿no? No son simples columnas de opinión donde escribes sobre lo que estás pensando en el momento, sino que son muy documentadas, muy argumentadas, muchas veces con tablas, con números, con fuentes, con citas, o sea, un mini paper, digamos. Y tu última columna se llama La estatización y sobreregulación del sector privado en el gobierno de Gabriel Boric. Fue publicada el martes 2 de diciembre. Y a mí me impresionó harto, fíjate, y te quería pedir una pequeña reflexión sobre eso, porque está terminando el gobierno del presidente Boric. Se habla mucho de qué es lo que fue este gobierno, ya que va de salida. Si fue socialdemócrata, si fue de izquierda dura, si es más bien un gobierno frente amplista o un gobierno de una izquierda un poquito más renovada. A Tironi le encanta decir que el presidente Boric fue un socialdemócrata, pero cuando uno lee tu columna, es como una especie de DICOM de ideas bien izquierdistas de la actual administración, y hace un registro de las iniciativas que ha impulsado, que ha apoyado, que ha promovido. La mayor parte, por suerte, no le ha resultado. Y te das cuenta que efectivamente, claro, hubo, que hoy día quizás menos, por resignación tal vez, una agenda muy izquierdizante, pero de viejo cuño, ¿no? En cuanto a promover regulaciones sobre el sector privado, en cuanto a promover estatizaciones, en cuanto a promover también nuevas empresas estatales, no solo estatizar, sino promover empresas estatales. En general, de una agenda donde el Estado cobra un rol mucho mayor que lo que tiene ahora, y mucho mayor que lo que promovieron los gobiernos anteriores de la centroizquierda en Chile. Lo describes perfectamente. Y respecto de los motes, si fue de extrema izquierda o socialdemócrata, bueno, yo parto la columna describiendo el programa muy estatista y muy sobreregulador del sector privado, que estaba en el programa de Boric, que estaba en la propuesta de la Asamblea Constitucional del año Claro. 2022, y que está hoy día en el programa de la candidata del Partido Comunista, no en su versión actual de un programa de más o menos 50 páginas, que creo que es mentiroso, porque se viste de socialdemócrata sin serlo, sino que el programa sincero, que representa su verdadera convicción, De las que es 7 el páginas. opúsculo de 7 páginas, que lo leí 2 o 3 veces, antes de escribir la columna lo releí nuevamente, y que efectivamente es coherente básicamente con lo que planteaba la Unidad Popular en el año 70, o lo que plantea alguna combinación de los Kirchner Argentina, Nicolás Maduro, en la práctica, digamos.
y por tanto es muy, muy de extrema izquierda. Creo que eso refleja la verdadera convicción de ella. Pero más allá de los programas que fueron todos rechazados, así como va a ser rechazada también su candidatura con la elección de José Antonio Kast en 10 días más, más allá de los programas, luego en mi columna yo me refiero a la evidencia de qué hizo el gobierno después de la incorporación de TOA y después de la incorporación, ¿no es cierto?, de algunos personeros del Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, poco, y del PPD. Y esos son, claro, también iniciativas que van en una dirección estatista. Por ejemplo, la administración, y ahí me equivoqué en mi columna porque confundí las siglas de las instituciones correspondientes, la administración hoy día privada aún De la AFC, del AFC que la administradora del Fondo Fondo de Seguro Seguro fue Social. estatizado sin ninguna protesta. Yo creo que fui el único que protestó en todo este país. Sin ninguna protesta de nadie, fue estatizado por la reforma previsional de enero de este año. Sin ninguna... ¿El AFC? El AFC. La administración Pero eso, del fondo de cesantía. Yo lo leí en tu columna y me sorprendió porque yo No, entiendo que es un aquí- fondo que se licita a privado. Sí. Sí, pero eso pasa a la administración del FAP hoy en día. Así lo tengo entendido yo, la reforma previsional. Lo voy a checar, pero yo creo que no. ¿Tú crees que no? No sé, no lo tenía como registrado en mi cabeza. Lo que tenía registrado en la reforma de pensiones es que el IPS tiene una posibilidad, digamos, se le da la posibilidad de poder administrar cuentas y dar ese servicio, pero De la administración de los fondos del FAP. no el FAP. O sea, FAP es aparte, sí. de hacer el back office de la administración de cuentas, que pues, el día de mañana puede hacerlo. De cuentas de pensiones. Claro, de jubilación. de las cartolas, de eso, no invertir plata ni manejar plata. Y el AFC es como una mini AFP, digamos, es recibir la plata de los trabajadores para el seguro de cesantía y se invierte, tiene 12.000 millones de dólares, digamos, Así es es. grande. Ya, pero mira, yo noté algunas de las cosas de tu lista, ¿no? Hablaste por ejemplo, la Convención Constitucional, nota aparte, pero no hay que olvidar nunca que el gobierno y el presidente dijeron nosotros apoyamos plenamente las propuestas, y las propuestas Oye, eran déjame hacer- completamente radicalizadas, ¿no? Déjame hacer una cuña de orden en subsidio a lo que dice Klaus. Uno se lo olvida, esto es la historia y la memoria es frágil. El programa del presidente Boric, si bien lo moderó en la segunda vuelta, era súper refundacional y ese era el activo que ellos reclamaban, digamos, esa es la novedad, venimos a refundarlo. Habrá que recordar que ellos plantearon una reforma de tributaria de 8 puntos del PIB. Así es. ¿Ya? Y tenía una lista, la bandería de promesas. Yo me Así acuerdo de una es. entrevista dije, este es un programa maximalista, incumplible, que va a chocar contra el muro de la realidad. Y el muro de la realidad fue sobre todo el primer proceso constituyente, que le ponía segunda, tercera y cuarta al programa Claro. refundacional que ellos tenían. Y los chilenos con mucha sensatez le dijeron, esto no. Y ahí se transformó en socialdemócrata no por convicción, sino que por pragmatismo, por lo que fuese. Lo que habla bien de los bordes institucionales, los pesos y contrapesos que al final Chile tiene. Es un buen resguardo de un cierto espacio de sensatez, ¿no? Pero sí, la visión original era muy refundacional. Y el programa de Jara, como dice Klaus, es más camuflado, pero explica el mismo maximalismo. Fíjense que yo nunca he visto un programa con 380 propuestas. Po. Si eso no existe, eso es engañar a la gente. Un gobierno hace 10, con suerte, ¿no? Y muchas son muy genéricas y usan palabras bonitas. La gran mayoría. La gran Mejoraremos mayoría. la seguridad promoviendo Exacto. la 380, es como los artículos del primer proceso constituyente, Sí. como 380. Más o menos. Era poesía. Más o menos. Oye, pero hablando de malas ideas y súper estatistas, eso no se quedó solamente en lo que acabamos de mencionar, sino que se quedó además reflejado en, por ejemplo, la propuesta tributaria del ministro Marcel, que hasta octubre 24 del 2022, en su propuesta, ante las indicaciones del 25 de octubre de 2022, implicaba una carga tributaria para personas de altos ingresos y con todos sus ingresos provenientes de una mina de cobre grande, incluyendo por tanto los 4 impuestos que eran primera categoría, segunda categoría, impuesto a la riqueza y royalty minero en su versión hasta el 24 de octubre, implicaba una carga tributaria de 166%. Ustedes pueden bajar ese cálculo mío, solamente yo lo Tú hice en este escribiste una país. columna también muy detallada. Escribí una columna, pero eso significa, en buen chileno significa ¿qué, estimado auditor? Significa
de que de 100 pesos de ingreso que tiene esa persona, que puede ser esa dama, que puede ser dueño de una gran mina de cobre, ¿no es cierto? Ella tiene que pagar 166 pesos en impuestos totales, combinando todos los impuestos que paga su empresa, ella como persona, ella como dueña de riqueza, y ella, además, su empresa, el royalty minero. Esos 4 impuestos, 166%. Hasta la noche del 24. Con la indicación de la noche del 24, lo calculé que lo que era el siguiente día que bajó el royalty, bajó a 87%. Es decir, de cada 100 pesos, 87% el fisco. Eso lo proponía seriamente el señor Marcel. Y se puede bajar de una página web de la UDD, son 34 páginas de cálculos de Excel, para 3 personas distintas, no solamente para esta persona, sino que hizo otros cálculos para otra persona más representativos, si ustedes quieren. Eso es expropiatorio, es una propuesta tributaria irresponsabilísima, propuesta seriamente en 2, 3 variantes distintas y después derrotada el Congreso en marzo por la flojera de 3 diputadas del Frente Una Amplio travesura de que decidieron no ir a la reunión donde se votaba esto. Aplausos por las 3 damas del Frente Amplio. Luego, la reforma previsional del año 24, la propuesta de Jara, la ministra comunista, sí, y señor Marcel, del ala izquierda del Partido Socialista, ambos ministros que firmaron esa propuesta, ¿no es cierto?, presentada al Congreso, era expropiatoria completa del sistema de previsional privado como lo conocemos nosotros actualmente. Entonces, está lleno de ejemplos de que en estos 4 años del intento de expropiar, y para qué hablar de la regulación, que no solamente agregaron mucha regulación, por ejemplo, nuevos decretos y obligaciones de la Dirección del Trabajo, en cuanto a las relaciones laborales. No, la permisología ambiental hoy día es, en estos 4 años, como y en la práctica, la permisología ambiental, y eso lo han documentado muy bien tú, Ignacio, en documentos varios, de horizontales e individuales también tuyos, en los cuales tú me muestras cómo se han atrasado cada vez más el otorgamiento de los pocos permisos que se otorgan. Pero yo he visto en la práctica cómo los Ceremi de medio ambiente en distintas regiones han parado bajo los argumentos más absurdos la aprobación ambiental de proyectos gigantescos como por ejemplo los del hidrógeno verde en Magallanes. Sí, tienen mucha discrecionalidad. Mucha discrecionalidad. Oye, pero el recuento que tú haces es interesante porque ilustra el punto que hacíamos delante, ¿no? O sea, que fue un gobierno que se instaló con este ímpetu refundacional, que pensaban que la buena voluntad, el voluntarismo bastaba, que aquellos que los habían precedido no habían hecho los cambios porque habían sido malas personas, tenían un estándar moral distinto, y se encuentran con el muro de la realidad, y la reforma previsional lo ilustra súper bien, porque efectivamente cuando uno hace el estudio de ese caso, que es un digno caso de estudio en universidades, parte por acá, o sea, era una reforma completamente refundacional, y termina siendo aprobada una reforma que es de derecha. O sea, como dijo José Piñera, digamos, es 6 puntos de capitalización individual, no puede ser de más de derecha. O sea, habrá que recordar que en el gobierno del presidente Piñera teníamos una propuesta que era 3-3. 3 a las cuentas, 3 a reparto puro y duro. Comisión Bravo, con distinguidos economistas de nuestro sector, Sergio Ursúa, en fin, 4 puntos, 2 a reparto, 2 a las cuentas. Y terminamos con una reforma que son 7 puntos, 6 a las cuentas. Con una rareza que es el préstamo famoso, que fue un dispositivo de negociación política, no es lo técnicamente óptimo, pero que es cuenta individual, digamos, y que tiene retorno y que es heredable, que, te fijas, a nombre de la persona es comprar un título estatal en una vuelta más larga, pero son 6 puntos las cuentas, esa es la firme. Y no deja de ser curioso que la ministra Jara, hoy candidata, reivindique esa reforma, que no solo no terminó con la FP, sino que va a haber más FP, y que no solo no tiene más reparto, sino que va a ir más plata a las cuentas individuales. Pero propone en su programa, en el primero y también en el segundo, sí, lógico, propone extender la pata estatal del sistema de pensiones. Lo describe no exactamente esas palabras, pero ese es el sentido, son bastante genéricas, no dice exactamente lo que va a hacer, pero entre líneas está diciendo aumentemos el reparto, reduzcamos la capitalización individual. Claro que sí puede ser una aspiración. O Pamela Giles, que estos días confesó, digamos, cuando dijo que le iba a hacer la vida imposible al gobierno de José Antonio Kast, confesó que los retiros no solo era una manera de
darle plata a las personas y entre líneas maximizar sus chances de ser reelectos, sino que era como nosotros discutíamos la mejor manera de destruir el sistema previsional chileno y matar a la AFP. Y Exactamente. algunos se prestaron para ese juego y se siguen prestando, ¿no? Y no se dieron cuenta esos legisladores irresponsables de izquierda y algunos de derecha también, por lo Mucho demás. de derecha. Así es, esos populistas de ambos lados no se dieron cuenta de que con esto legitimaron el sistema que hoy día goza de un apoyo porque la gente se da cuenta que la plata sí es mía, Y está. mucho mayor y que está. Sí. Y tiene por tanto mucho más legitimidad hoy día. Y esa legitimidad a su vez la que permitió precisamente llegar a un acuerdo para esta reforma previsional que tiene creo que luces Claro, y sombras, pero claro. eventualmente yo creo que también más luces que sombras y por eso la apoyé públicamente hace 10 meses atrás. Pero lo que no deja de ser interesante, con Gonzalo nos recordamos esto, hoy día que hay tantos movimientos entre grupos, ¿no es cierto? Los que estaban acá están allá, Mm. y todo muy legítimo cambiar de posiciones, pero a veces lo que se planteaba hace pocos años contrasta con aquello que se reivindica hoy día. Yo me estaba acordando, por ejemplo, de Carlos Maldonado, que era el presidente del Partido Radical cuando nosotros estuvimos en el gobierno, o sea, y después fue candidato, no solo era a favor del no más AFP, ese era su speech como candidato, sino que un fuerte promotor de los retiros, igual que la senadora Rincón. Y bueno, la memoria es frágil, ¿eh? Y hoy día parece Y que ahora están de guaripolas de la campaña de José Antonio Cast. Claro. Ya, vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Estamos de regreso en la hora liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV, todas las plataformas de agricultura, podcast, nos pueden escuchar en Spotify, después podemos compartir el Spotify, pero el podcast, pero usted lo busca en la hora liberal en Spotify y lo va a encontrar inmediatamente. Uno de los más vistos de esta radio, hay que decir. Por supuesto, y estamos junto a Ignacio Briones y Klaus Schmidt-Hebel, economista, doctor en economía, profesor de la UDD, y destacado analista público en materia económica. Y te quería llevar un tema que, a propósito del encuentro anual de la Sofófano, y esto a propósito de una conversación que tuve con un amigo, con el cual discutíamos esta frase de si el país se cae o no se cae a pedazos, ¿no? Que el presidente Boric en la Sofofa dijo, el país no se cae a pedazos, y es más, redobló la apuesta y dijo, y hemos sentado las bases para el futuro crecimiento económico de Chile. Y mi amigo de sensibilidad más de izquierda me decía, no, pues que si es verdad, Chile no se cae a pedazos, pues ¿hasta cuándo nos compramos todas las cosas que nos dicen? Si, oye, por favor, si este país sigue funcionando, hay inversión extranjera, es cierto que hay mucha más inseguridad, pero Chile es mucho más seguro que el resto de los países de América Latina, y al final del día este es un país donde las cosas todavía más o menos funcionan, entonces esta idea de que el país se cae a pedazos no es verdad, no es verdad, no es verdad. Entonces, ahí hay una discusión que es bien curiosa y es bien llamativa a la vez. Porque el presidente Boric ahora se defiende como un torero, digamos, que lo ataca el toro y dice, Chile no se cae a pedazos, cuando ellos, hace nada, decían que el país se caía a pedazos con su modelo, con sus sistemas, con en fin, con todo lo que significa el neoliberalismo. ¿no? Y lo más grotesco que dicen que ellos lo estabilizaron, claro, después de haberlo desestabilizado, pues es que mansa gracia. Pues. Entonces, desde una perspectiva, tratando de tomar un poco de distancia, una perspectiva tuya más del largo plazo, de los economics y los fundamentos de la economía de nuestro país, ¿este es un país que se está cayendo a pedazos o no es tan cierta esa afirmación? Todo es relativo con el comparador. ¿Con qué te comparas tú cuando evalúas esa frase? Si te comparas con Ruanda. El 10 de septiembre del año 1973 en Chile, este país no se cae a pedazos, por supuesto. Si te comparas con Ruanda, si te comparas con Venezuela. El 18 de octubre del 2019 también. El 18 de octubre del 2019 que ustedes lo tuvieron que asumir y salvaron a Chile, ustedes dos, con el presidente Piñera, para que no se cayera a pedazos. Ahí se estaba cayendo. Ahí sí que se caía a pedazos. Y no se cayó, está incendiando, gracias a la gestión, creo que brillante, de esa crisis más la pandemia que les tocó a ustedes. Y que creo que se va a reflejar en el libro de Historia de Chile. Lo digo muy seriamente, no porque soy amigo de ustedes, pero lo creo poderosamente. En comparación con eso no se cae a pedazos, por supuesto. Ahora, si nos comparamos con Uruguay hoy día,
que es un oasis de paz, de desarrollo y de consenso político desde la izquierda, que no es marxista, a diferencia de nuestra izquierda con candidata comunista hoy día a la presidencia, hasta la derecha conservadora, que no es fascista, es derecha conservadora y derecha liberal y centro liberal. Hay un consenso pleno, el país crece, nuestras empresas forestales y hidrógeno verde invierten más en Uruguay que hoy día en Chile, porque este país no se cae de pedazos, pero estamos viendo una emergencia. Y ahí la palabra emergencia está un poquito utilizada por Cast hoy día como diagnóstico de la situación, pero eso lo suscribo yo, porque yo creo que vivimos una emergencia triple. Una emergencia en seguridad que es obvia, que es la peor situación de seguridad, de terrorismo en el sur, de inmigración ilegal, de delincuencia común y de narcotráfico de toda la historia de Chile, desde que Chile fue descubierto en 1500, desde que Santiago fue fundado en 1542. La peor emergencia. Esto yo diría que hoy día más que emergencia es crisis. Yo diferencio siempre entre emergencia y crisis. Vivimos una crisis de seguridad. Me gusta más la crisis. Vivimos una emergencia fiscal, porque la situación fiscal que hereda el próximo gobierno es entre mala y mediocre. No es de crisis. Esto no es Argentina hoy día o Argentina con el día que asumió Milei. No, no es tan extremo. Pero el grado de corrección que hay que hacer en materia del volumen del gasto y la estructura del gasto y la estructura de los tributos también como tarea de mediano plazo, es enorme ese desafío que enfrentará el siguiente gobierno y el siguiente ministro de Hacienda. Es un gran, gran desafío. Y finalmente tenemos una emergencia, por supuesto, muy importante de crecimiento. Este gobierno ha logrado dechantarnos en un crecimiento tendencial, proyectado, promedio, limpio de los shocks cíclicos, en torno al 2%. Según el Banco Central, IPOM de marzo de este año, o abril, es 1,8% por los siguientes 10 años. 1,8%. Según el gobierno, o digamos el comité tendencial del PIB, puede estar más cerca de 2,2, 2,4, 2,3%. Pero ahí estamos, 2%. Ahí estamos, Y ese 2%, por supuesto, es inaceptable, porque ese 2% significa, estimada audiencia, significa que cada año nos alejamos más del PIB per cápita de los países desarrollados. de los países desarrollados. Y eso es dramático, porque durante aproximadamente... ¿30 años? No menos, desde el 85 hasta el 2014. Hasta el 2014. Cerramos la brecha, que es la brecha entre nuestro ingreso promedio por habitante y el ingreso promedio por habitante de los países desarrollados, año por año, no todos los años, tuvimos algunas recesiones, pero en tendencia la cerramos hasta llegar a un 48% del nivel de ingreso del año 2014. Y el año 2014-15 en adelante, con un magrísimo crecimiento bajo Bachelet 2. El más bajo desde el 90 a la fecha. Bajo, el segundo más bajo que este gobierno. El segundo más bajo de la historia de los últimos 30 años, 35 años, es el de Boric. Y luego, ahora llegamos solamente a un 44, 43% del ingreso per cápita de los desarrollados. Cada año alejándonos más, porque los desarrollados per cápita están creciendo un poquitito más que nosotros. Oye, un dato, perdón, solo un dato a propósito de lo que dice Klaus. Al lado de tu última columna venía una nota en el diario sobre el crecimiento por cada gobierno, ¿no? Y este gobierno, el gobierno del presidente Boric, va a ser el segundo más bajo desde el año 90 a la fecha, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.70 y algo. Sí. El más malo es Bachelet 2, con 1.67, ponte tú. Sí. Después viene Piñera 2, pero ahí está el efecto de la pandemia, que es muy fuerte, con 2.2, 2.3. Y de ahí viene Bachelet 1, y ya son cifras cercanas al 4, Piñera 1, una cifra cercana al 5,5 por ahí, y de ahí los años dorados de la economía chilena. Oye, déjame complementar lo que decía Klaus, porque estos números los tengo frescos, porque Klaus nos invita con Vittorio Corvo a hacer una clase, entonces uno prepara algunos números, pero muy en línea a lo que él dice, o sea, cuando uno toma la historia de Chile desde el retorno a la democracia, que es lejos el periodo más fructífero que Chile ha tenido en lo económico, en lo social y en lo democrático, uno encuentra fases, obviamente. En los 90 nosotros crecíamos todos los años, cada uno de los años crecíamos más que el resto del mundo, y crecíamos 3 puntos más que el resto del mundo. 2000 a 2013
ya no era el 100% del tiempo creciendo más, el 90% del tiempo, todavía uno dice bien, pero, pero crecíamos solamente un punto más que el resto del mundo. Un punto más. 2013 a la fecha, apenas el 10% del tiempo crecemos más que el resto del mundo, pero estamos creciendo 1,5 puntos menos en promedio. Y para los próximos años, de no mediar cambio, 0% del tiempo vamos a crecer más que el resto del mundo y otro punto menos, o sea, nos empezamos a alejar. Y esto ilustra bien el punto, esta discusión sobre si Chile se cae o pedazo. A mí me recuerda también la pregunta de si acaso Chile se jodió, como en la conversación en la Catedral Zabalita. Y a mí no me gustan esas afirmaciones, porque lo que tenemos en Chile es una mediocridad que se arrastra hace mucho rato, que es muy estructural, que es muy desgraciada y muy indignante, porque aquí está el lado positivo que me gusta verlo, porque Chile puede más, Chile tiene oportunidades extraordinarias. Entonces cuando uno dice se cae de pedazo, se cae de pedazo, se cae de pedazo, a mí me da miedo que esto termine siendo como profecía autocumplida, por un lado, y por el otro que es una respuesta política en que le achaca la culpa a alguien en particular, que puede ser este gobierno, mañana el otro, cuando tenemos un problema mucho más estructural. Y entonces para salir de la mediocridad tú requieres reformas ambiciosas, difíciles, ¿no es cierto?, que requieren lo que decía Klaus un poco en Uruguay, buscar acuerdos amplios, como recordó el presidente Frey, que es la manera no solo de aprobarla, sino que de darle estabilidad, de generar una cadena de incentivos que sea permanente, en pro de la inversión, en pro del crecimiento, que es lo que Chile necesita, y podemos, eso es lo frustrante, Chile está lleno de oportunidades, ¿ah? Y la estamos dejando pasar hace buen rato, como decía Neil Ferguson, ejerciendo nuestro derecho a ser idiota, porque uno puede tomar la oportunidad de dejarlas pasar, la hemos dejado pasar. Yo creo que la invitación para todos es tomarla, aprovecharla, porque están ahí, pero indudablemente que estamos en un plató de mediocridad hace mucho rato, en muchos temas, y hay en otros donde tenemos crisis evidentes como seguridad, ¿no? Así, de las cuales hay que hacerse cargo. O sea, caminar y mascar chicle creo que es la ecuación, mirar largo, mirar con ambición y resolver Y en ese también. sentido, Klaus, una pregunta. Porque ya el balance de este gobierno ya fue, digamos, y se seguirá escribiendo, pero ya fue. Y hoy día es lo que viene. Y lo que viene, probabilidad 99,9, por no decir 100, pero casi 100%, es un gobierno de derecha de José Antonio Cast. Probabilidad 1,5. Claro, y que va a tener además el apoyo de la centro-derecha, que ya se plegó al menos los partidos tradicionales. Y hay un programa y hay una agenda que está muy centrada en lo que uno diría es la emergencia que tú señalabas, ¿no? Medidas en materia de seguridad y medidas para recuperar la economía. Entonces, como tú eres estudioso, seguramente has visto ese programa, conoces a quienes lo elaboraron, quienes lo lideran. ¿Cuál es tu opinión del programa económico y en general del programa de José Antonio Cast? ¿Y dónde tú ves oportunidades, fortalezas, reformas estructurales que tú sientes que son fundamentales para salir de esta emergencia o de esta crisis en la que nos encontramos? Hay mucha coincidencia entre lo que ustedes han mencionado, las propuestas que produjo este documento El Puente, de colegas nuestros. El programa Matei también. El programa de Evelyn Matei, sin ninguna duda, que yo apoyé y públicamente mucho a la candidatura de Evelyn Matei. Lo que está en el programa, de Cast. Yo creo que me gustaría centrarme en aquellos temas que no están en el programa de Cast, Interesante. para hacerlo un poco más interesante la conversación, y que creo que son importantes para el crecimiento. Nosotros tenemos básicamente el diagnóstico previo, ¿no es cierto?, y lo que dice la cifra, un estancamiento enorme de la productividad. Tenemos un estancamiento y eso desde el año 99 en adelante. La productividad no crece en Chile. La productividad total de factores, vale decir, lo que aportan en eficiencia, capital y trabajo combinado. Desde la crisis asiática. Desde la crisis asiática. Un poquito más, 2000, la segunda parte de los 2000. 99. Ahora, esto empeoró en el tiempo, pero fue desde el 99 en adelante. Los crecimientos del PTF son, dependiendo de la metodología es un poquito distinta, más 0,2, más 0,1, menos 0,1% o de 0. Pero estamos ahí estancados un buen rato. Exactamente. Y fue brusca esa caída. Y yo creo que eso hay que entenderlo como resultado de malas políticas o políticas inexistentes. O políticas inefectivas. Por ejemplo, bajo Piñera 1 hubo una política de incentivo para el gasto, incentivo tributario para el gasto en investigación y desarrollo,
y la efectividad de eso fue muy baja. Quizás porque el recurso era ineficiente, pero tenemos que retomar esa discusión también. Después yo creo que llenar el país de una permisología absurda, mal diseñada y además de ejecución muy lenta, como tú has comentado muchas veces. Eso es una patada en las canillas del desarrollo de Chile. Es un impuesto a la inversión gigante. Es un impuesto salvaje también a la productividad. De la productividad también, por cierto. Y después nosotros hemos hecho un intercambio de capital humano, y eso tiene que ver con migración, muy desfavorable para Chile. Yo estimo que hay 150.000 técnicos y profesionales que han dejado este país desde el año 2019. O sea, tú dices que se ha ido más capital humano del capital humano que ha entrado. No. No, se ha ido capital humano avanzado y ha llegado capital humano. Eso, o sea, el balance neto de migración y migración. Hemos importado aproximadamente entre medio y 1 millón de personas que apenas saben leer y escribir, y lo saben hacer además en un idioma, muchos de ellos que no es el español, y que en términos de productividad no aportan nada al país. Por supuesto hay empleos para ellos, pero en términos de productividad y aporte de capital humano es cero eso. Y hemos exportado profesionales que o han estudiado afuera y decidido quedarse, a diferencia de hace 10 años atrás o 6 que volvían a Chile, o han salido y han emigrado y trabajan hoy día. Esa proxy que dice Klaus es súper importante. Hay estudios varios de estos. Porque refleja buena parte de todo lo que estamos hablando. O sea, cuando tú te vas, es porque tu país lo está haciendo menos bien, claro. Y sobre todo esperas, las expectativas son que lo siga haciendo menos bien. Entonces me quedo afuera, po. Y eso genera un círculo vicioso. O sea, a Argentina le pasó esto toda la vida, digamos. Capital humano muy avanzado, se iba. Ahora, pero déjeme, y nos queda solo un minuto, y te quería, porque este es un tema súper interesante, el tema de la migración, dejando de lado la parte criminal, ¿no? Sí, eso fuera. Desde una perspectiva liberal, y aquí voy a hacer algo impopular, que me tiren tomates, pero creo que es lo que tiene fundamento, uno debiese favorecer una buena política migratoria, sobre todo en un país que está envejeciendo, que no tiene natalidad, que hay, por ejemplo, trabajo, empleo de baja productividad que los chilenos ya no quieren realizar. Entonces, es un poco, porque tú no puedes controlar que la gente se quiera ir. Lo que sí puedes hacer es políticas que promuevan ingreso alto capital humano, y por otra parte también capital humano que pueda aportar los distintos sectores de la economía nacional. Porque la autarquía, me parece, que es lo que algunos quieren, digamos, es el peor de los mundos, porque ahí no llega nadie y se van los mejores. Yo tengo un paper de hace unos 6 años atrás en un journal americano de segundo nivel, pero prestigioso, con 2 premios Nobel, donde integré un panel en una conferencia internacional y después decidimos escribir un paper y llevarlo a esa revista. Y que es una evaluación de la literatura sobre los efectos de la globalización y la apertura plena a la economía. Y coincidimos y concluimos ese paper que la apertura comercial plena, la integración financiera comercial plena, lo contrario de lo que hace Trump hoy en día. Segundo, la integración financiera plena y la integración política de acuerdos amplios con otros países, como ha suscrito Chile con varios países como la Unión Europea y con los tratados. Todo eso es favorable para el desarrollo, incluso poniéndole el apellido de inclusivo, para el desarrollo, para la igualdad de oportunidades de los países que se embarcan en esa apertura, con excepción de una apertura. La de capital humano. La de capital, no capital humano, la de personas calificadas o no calificadas, irrestricta. Esa puede ser muy dañina de un punto de vista de estabilidad política interna, lo vemos en Europa hoy día, en Estados Unidos. Sobre todo también. Un tema de estabilidad política, claro. Y en términos de que si tú abres tu frontera, te puede llegar no 1 millón de venezolanos haitianos, te pueden llegar, si lo haces legalmente, y abres tu frontera, te pueden llegar 15 millones, y 100 millones africanos, y 1.000 millones de indios y de chinos también te pueden llegar a Chile. Si que tú abres y además le financia la educación pública, la salud pública. Oye, yo también me voy a ese país. Oye, eso ilustra bien la distinción entre la economía y la economía política. Porque en la economía uno diría la libre movilidad de los factores. Suponte que todos los chilenos abrazamos a estos 150 millones de indios que llegan a Chile. Lo abrazamos, le abrimos nuestras casas, cosa que es imposible, por supuesto, pero supóngase. Pero el efecto económico quiebra al Estado. Quiebra a todo el Estado. Por eso te digo, hay un efecto económico financiero que es insostenible. Por eso tiene que ser ordenado. Por tanto, con McFadden, Ashenfelter y el tercer premio Nobel que se me olvidó,
coautor mío, concluimos que la inmigración tiene que ser selectiva Intencionada. y targeteada, Sí. o con Regular. regular. Como las Australia, Nueva Ejemplo, Zelanda. Eso, Australia, Nueva Zelanda Canadá, y Canadá Canadá. tienen las mejores formas. Ahora, ellos lo tienen un poquito más fácil que nosotros, porque para todos los efectos prácticos, también Canadá, no solamente Australia y Nueva Zelanda, son islas. Sí, pues. Porque la inmigración vía Estados Unidos a Canadá, de los Es muy indios, los difícil. chinos, es virtualmente imposible. Sí. Entonces son islas Canadá, entonces es más fácil administrarlo. barreras naturales. Ya. Para Chile es mucho más difícil. Nos tenemos que ir a una pausa y volvemos en la hora liberal con Klaus Schmidt-Hebel. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones, Klaus Schmidt-Hebel. Interesante el tema que estamos discutiendo sobre el tema de la migración, que hoy día se discute como en trazos muy gruesos, y es buena esta distinción que tú haces, Klaus, que efectivamente la migración puede ser un valor o puede ser un disvalor, dependiendo si es controlada, intencionada o es cualquier cosa, digamos. Así que pase lo que pase, digamos. Sí, no, es muy importante el punto, ¿ah? Porque uno así como, uno podría decir como, desde el punto de vista estrictamente y puramente económico, uno dice, y liberal, la libre movilidad de los factores, y el capital humano es uno de ellos. Pero lo que dice Klaus, la capacidad de absorción de la economía es limitada, no tiene una capacidad de ajuste a corto plazo, y eso genera problemas de economía política, de resistencia, de movimientos políticos extremos, Lógico. protestas sociales, o sea, te genera un quiebre al Estado, o sea, un problema concreto. Y yo creo, digamos, yo tenía una postura mucho más liberal respecto al movimiento de las personas. Hoy día creo firmemente en un movimiento restringido, buscando capital a mano avanzado, que es el que tú necesitas. Que es curioso, ojo, que implica que el Estado busque el matching, ¿eh? O sea, es una política bien estatista, por así Es bien decirlo. estatista. Pero en el buen sentido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué capital humano necesitamos hoy día en Chile? La gente debe hacer esa pega, por ejemplo, en materia de profesores en las escuelas. Necesitamos capital humano avanzado Sí, que no tenemos. doctores. Doctores, habría que Australia, países que admiramos, Nueva Zelanda, pues en ese esquema nadie podría tildarlos, ¿no es cierto?, de cerrados, de autarquistas. No, ingeniero en construcción, hay Sí. mucho. Es muy importante. Si me permiten un twist hablando de demografía, estamos muy sorprendidos porque cae la tasa demográfica en Chile a niveles notables, de menos por debajo de la tasa de reemplazo, que es algo así como Sí. 2,1 niños por mujer para mantener la población. Estamos muy por debajo de eso, muy por debajo de eso. Y eso es parte de una tendencia mundial, pero aparentemente según una estadística comparativa somos el país donde más ha bajado a niveles más bajos la tasa de Sí, hoy día debe ser como reproducción. 1,3 hijos por mujer, 1,4 por ahí. Yo anda. creo que está en torno a 1. Está muy bajo. 1,2, pero está Sí, ahí, está ahí. muy está bajito, ahí, muy y tú- bajito, y con eso baja la población. Y es más alto en los sectores más acomodados. Ahora, fíjate. a diferencia, es más alta en los sectores de ingresos más altos. A diferencia de la gran mayoría de los chilenos, pero en concordancia con muchos analistas o economistas o demógrafos internacionales, quiero decir lo siguiente. Número uno, esto simplemente acelera un proceso que se veía venir igual a nivel global y a nivel chileno. Eso de que es acelerado, ¿por qué? Porque por una razón de preferencia o restricción económica o preferencias individuales de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones deciden no tener hijos, algunos de ellos, o tener menos hijos, la mayoría de ellos. Y esto ha acelerado esta transición. La transición venía igual y hubiese venido igual. Esto simplemente adelanta este avance en reducir las poblaciones ya de algunos países como Japón y otros países más, China, están disminuyendo por esta razón. Ahora, ¿cuál es esto se puede ver como un fenómeno negativo? Por ejemplo, si uno tiene un sistema de reparto previsional, Lo que verá, ya no que hay ver, mucho pues. más que repartir porque los jóvenes son cada vez menos y los viejos son cada vez más con el aumento del día de día. Pero puede ser positivo en la medida que menos boca, Puede ser manos por toca, ese pero lado tienes que subir la positivo. productividad. Puede ser bueno por ese lado. Pero claro, Y va a decir- especialmente es bueno, y acá sale mi corazón verde de esto,
y esto es compartido claro, con mucha gente afuera del mundo. para el medio ambiente. Para el medio ambiente y para la supervivencia de la humanidad como un todo, es bueno que no seamos o no aumentemos de 8,2 mil millones de habitantes a 10 mil millones de habitantes a cada 10 años, sino que ojalá vayamos gradualmente, y no por guerra, sino que por decisión de los jóvenes de ahora, bajando lentamente la Oye, población el mundial. mejor ejemplo sobre eso, porque esta es una perspectiva ecológica, no desde la que la entienden la ONG, que es el ambientalismo, sino de la ciencia ecológica. Y el mejor ejemplo es la isla de Pascua. La isla de Pascua fue un sistema completamente cerrado, que no tuvo población o asentamiento humano hasta que llegaron un par de cientos de años antes de su descubrimiento. Y se empezó a producir un crecimiento de la población y un desarrollo importante, y creo que llegaron a tener una población de hasta unos 15.000 habitantes, me puedo equivocar un poco, ¿no? Y ahí fue el esplendor de su cultura, hasta que la presión por los recursos de la isla, que es un sistema cerrado que no tiene nada cerca, en 4.000, 5.000 kilómetros, Sí. es uno de los puntos más distantes de la Tierra de cualquier otra porción de tierra, empezó una presión por los recursos tan grande que finalmente empezaron los conflictos, empezaron Y se deterioraron. el sobreuso, digamos, y la población, además de la guerra, empezó a enfermarse, empezaron los conflictos, empezó a disminuir, y cuando fue descubierta por ahí por 1800 y tanto, 1850, 1880, quedaban un par de cientos de habitantes, digamos, nativos, en condiciones muy, muy, muy precarias, precisamente por esto. Ahí está el libro Colapso de Jared Diamond. Jared Diamond parte, yo creo que su libro, y tiene en la tapa Sí. al menos del envoltorio en papel, La isla Pascua. está la isla Pascua con un Moai. Mira tú. Porque es la primera historia que Sí, él cuenta del documentada colapso de de los civilizaciones. recursos. Claro, es Sí. como la tragedia de los De recursos cultura. comunes, ¿no? Así como- Es una Oye, claro. y un último punto, se nos está acabando el tiempo. Oye, ¿puedo Dale. hacer no, que yo tengo que preguntarle al profesor que nos explica a nuestros auditores, porque y esto lo hemos conversado en otros foros con Klaus, muchas veces se dice, oye, la baja en la tasa de la natalidad hace que el crecimiento del producto, todo lo demás constante es menor, lo cual es correcto. Pero lo que realmente debería importar desde el punto del crecimiento es el crecimiento del producto per cápita. Per cápita. ¿No es cierto? Lógico. Y ahí volvemos al tema de la productividad, pero a lo mejor podrías explicar ese punto para hacerle pedagogía a nuestros No, auditores. muy simple. El censo todavía no publica todas sus cifras de cuántos somos en Chile, pero ha 20 millones. publicado cifras preliminares. Y no somos 20, somos algo así más cerca como 19. Ya. A diferencia de lo que se proyectaba intercensalmente lo que íbamos a hacer ahora. Porque se proyectaba a través de proyecciones de 10 años que tomaban de alguna forma el comportamiento pasado Claro. del crecimiento. Somos menos, y el crecimiento per cápita hoy día, según el INE, pero no es oficial todavía, es entre 0,5 y 0,7 el aumento porcentual anual de las personas residentes en Chile. 0,5, 0,7 hoy en día. Lo que significa que el crecimiento per cápita de un crecimiento en tendencia de 2% es 2 menos 0,5 y ya no 2 menos 1, con el cual el crecimiento de ingreso per cápita bajo este Sí. gobierno es un poquito más alto de lo que suponíamos que iba a ser hace 2 o 3 años atrás. Pero es una nota a pie y ilustra lo que dices tú, Ignacio, de que hay que diferenciar bien el crecimiento del PIB del crecimiento per cápita. Hay otra observación adicional. En la medida en que sean menos los hijos por familia, significa probablemente que uno pueda invertir más en educación Claro. per cápita por cada uno de esos hijos, comparado con sus padres que eran 4 hermanos, comparado con sus abuelos que eran 8. El caso de China es el caso emblemático. Que los, Y esto se va a intensificar enormemente super en el baby futuro, chinos. con lo cual la calidad de la educación debiera, si Mejorar. hacemos un par de cambios, por supuesto, Sí. y mejoremos la educación pública primaria y secundaria, va a ser mucho mejor todavía que antes, con lo cual el ingreso per cápita, posiblemente en el futuro, por ese puro factor, mayor capital humano, sea más creciente, sea mayor que el que tenemos actualmente. Acá estamos llenos de trade-off, porque afortunadamente nosotros tenemos un sistema de de ahorro individual que nos aleja de este problema de la transición demográfica que quiebra Sí. los países. Sí, Pero vamos a tener un gasto en salud creciente, y ya lo estamos Eso viendo. es, eso es. Porque vamos a tener más población más vieja que vive más, y te da una oportunidad en educación efectivamente por el fenómeno inverso. Entonces, muy interesante de la política pública este siglo que Oye, viene. ¿No? sobre eso, es verdad, la expectativa de vida mayor se alcanza porque los gastos de salud son mayor para mantenernos
Mis abuelos murieron todos a los 60 y pocos años. Yo tengo 70 años hoy día y espero vivir un par de años más. Y mis hijos espero que vivan más allá de 100 años. Y mis nietos, ¿para qué decir? Pero eso implica gastos de salud mucho mayores, tanto preventivos como curativos. Pero eso a su vez hace que seamos más productivos. Mis abuelos no trabajaban a los 70 años. Yo trabajo full time hoy día en distintas cosas a los 70 años. Oye, Manuel Pellegrini entrena al Betis, le quieren renovar y tiene 72. Yo creo. Exactamente. Pero espera una cosa. Y por tanto, tenemos que aprovechar este momento. Ha salido a la palestra este tema esta semana en la prensa. Tenemos que aprovechar el momento político, y acá hay otra reforma para el próximo gobierno que debe empujar. Sistema político. Aumentar las de edades de jubilación. jubilación Sí, en el sistema previsional. Oye, y eso políticamente es difícil, porque hay, por supuesto, y eso se puede hacer. A ver, acá hay un dato muy puntual de la OCDE que tú lo conoces mejor que yo, Ignacio. De los 38 países de la OCDE, aproximadamente 25, 28, perdí la cuenta exacta, Gonzalo, y tú me perdonarás, pero la gran mayoría han pasado reformas en los últimos 20 años aumentando su edad de jubilación. Chile hasta ahora ha sido una de las pocas excepciones. No, un desastre. Una gran tarea por hacerlo. Y se puede hacer políticamente, simplemente hacerlo en forma gradual. Oye, pero yo te agrego otra gran tarea para pensar, lo dejo tirado como idea freak y la desarrollamos, pero precisamente por lo que decimos, de que la población vive más y estamos envejeciendo como sociedad y el gasto en salud es creciente, el gasto en salud sí tiene una componente de reparto en la parte pública, Claro. y hace todo el sentido en consecuencia que uno emule la idea del ahorro de las pensiones, que es una parte de tu cotización de salud va a un fondo de ahorro que precisamente solvente el mayor gasto mañana, que de hecho debería ser fungible con lo de las pensiones. O sea, al final la pensión lo que Claro. debería asegurar es calidad de vida, Claro, lo que incluye naturalmente salud. la ¿no? salud. Así es. Oye, nos quedan 2 minutos y no nos podemos despedir sin que Klaus nos cuente cuáles son sus libros recomendados. Nos han mandado la lista todavía, ¿no? No lo he mandado. ¿Cuántos libros leíste este año? Voy como en 55, pero voy a llegar a un Uno a la poquito más. semana. Más o menos. Sí, más o menos uno a la semana, pero excluyo los libros de esa contabilidad, excluyo los libros de economía y de medio ambiente, que leo mucho. Los de laborales, como quien dice. Los laborales, de mis actividades. Ya, y de esa lista que tú vas a mandar, ese recuento y recomendaciones, si tuvieses que escoger 3 imperdibles que leíste en el año. Me parece muy bien que me ¿Cuáles serían? pregunte. Yo tomaría las memorias de Angela Merkel, que han sido traducidas al español y están acá a la venta en cualquier librería. Angela Merkel es una mujer que yo admiro, reconociendo a su vez que cometió 3 errores importantes en sus 16 años de gestión. Pero 16 años en un sistema político superior al nuestro, que es un parlamentario a la europea tradicional, digamos, fue reelecta su coalición muchas veces. Y las memorias son muy buenas porque uno aprende no solamente de política alemana, que no me interesa tanto per se, sino que sobre política europea, sobre sus tensiones con Trump bajo Trump 1, sobre su salvataje de la crisis griega, de Grecia, etcétera, etcétera. Es decir, efectivamente fue una mujer de Estado. Sí, la Por- crisis de los refugiados de El problema Siria. migratorio, exactamente, Sí. el origen, la Eso- gente. ¿Qué Eso es creo el que- gran lunar que le cobran hoy Sí. día? Y creo que fue un error, abrir las puertas, que va exactamente en la dimensión Exactamente. nosotros que Sí. conversábamos, la dimensión política y la dimensión financiera, y financiar a 1 millón de personas que no hablan el idioma, no saben nada, etcétera. Pero bueno, Ya, número 1, número 2. número 2, Belli. Gioconda Belli, Giacomo Belli la tiene escritora un nuevo nicaragüense. libro que es El dramático. pergamino de la seducción, ¿puede ser? No, se llama algo así como Sombras. A ver, lo vamos a buscar. Búscalo por favor el En título, vivo y en pero lo directo. debe describir. Es un libro publicado hace un año. La historia de Gioconda Belli es muy interesante. Revolucionaria y guerrillera con Daniel Ortega y todos Sí, los sí, sandinistas. claro. Echó abajo el régimen. En el año 80 asumió Un silencio lleno de Ortega. murmullos. Un silencio lleno de murmullos, estimados lectores. Gracias. Ay, te lo leíste, yo lo tengo en mi lista, no lo, Lo leí. leí, lo terminé antenoche. Es maravilloso porque refleja su biografía, pero escrita como novela. Cómo pasó de ser de revolucionaria a desilusionada y a opositora a la actual dictadura de los Ortega Murillo. Se exilió luego en España, obtuvo la nacionalidad chilena, que no le interesa mucho porque obtuvo más la española, está en España. Pero Ya, ¿y bien, te bien por gustó? Boric, bien por Boric porque le dio la nacionalidad chilena. Es un libro hermoso que refleja en forma novelada el caso hipotético, inspirado en su caso,
escrito en primera persona por la hija de Claro. alguien que es la madre y que refleja la vida de la Deli, ¿no Ya, es cierto? y el tercero, ese se llama Un silencio lleno de murmullo. El tercero en 5 segundos porque no tenemos que ir. En 5 segundos es un libro que me lo trae mi hija en una semana más de Londres porque me gusta leerlo en forma física, que no es un libro, pero es lectura obligatoria para todo chileno que quiere estar bien informado, que es The World Ahead, la edición anual del Economist, Ah, sí, sí, sí. donde sí, trae sí. 70 páginas, Sí. no solamente de información sobre el año pasado, sino que de proyecciones, De lo que viene. predicciones de lo que Sí. viene, y está escrito por los mejores columnistas del mundo, porque el Economist, y le hago publicidad gratis, es la mejor revista Es la mejor del revista mundo. del mundo. Siempre, Sí, siempre sí. lo ha sido. Ya, nos vamos. Klaus, muchísimas gracias. Ignacio, nos vemos la próxima semana de elecciones. Vamos a estar en vivo en la En hora vivo. liberal. Así es. Chao, nos vemos.